Hermanito, escucha esta palabra. La diferencia entre cuando Dios se enoja contigo y cuando Él permite una prueba. Son dos cosas muy diferentes y debemos aprender a diferenciarla. Primeramente, siendo honestos con nosotros mismos, siendo sinceros y admitiendo cuando hemos fallado. Es lo que empieza entonces a transformar ese enojo de Jehová, empieza entonces a sanarse, a cambiarlo todo, y entonces Él perdona en base a tu progreso, a tus frutos y a tu crecimiento espiritual. ¿Cuál es la diferencia? Te voy a poner por ejemplo, lo de Job fue una permisión de Jehová, ya que Satanás quería probar si de verdad Job tenía la capacidad de seguir siéndole fiel a Dios, aún en medio de la prueba, aún en escasez, aún en dificultades, aún en enfermedad. Y por eso, cuando Job cumplió esa prueba, su bendición regresó y Dios entonces le multiplicó todo lo que le había quitado. Se lo devolvió multiplicado. De esta manera podemos saber que lo de Job no era una maldición por desobediencia, no era un enojo de Dios, sino que fue algo que Él permitió, una prueba que Él permitió que le sucediera a Job, y eso le ayudó a crecer. Entonces, aquí podemos ver y entender si a ti tú estás haciendo la voluntad de Dios, tú estás buscándolo, tú estás creciendo, pero ves que estás pasando por pruebas, por dificultades, pero tú sabes que te has mantenido fiel. Hermano, espera tranquilo, espera pacientemente, orando, ayunando, porque viene una victoria grandiosa y Dios no está enojado contigo. Al contrario, Él se siente orgulloso, aunque Dios no conoce el orgullo, tendríamos que buscar otra palabra, regocijado, lleno de amor al saber que su siervo, su hijo, está haciendo su voluntad. Ahora, es muy diferente cuando el resultado de tu situación es desobediencia, es que actuaste aún conociendo que eso era malo, lo hiciste y entonces ni siquiera quieres reconocerlo. De esta manera, Dios se enoja contigo y las bendiciones se apartan de ti. Lo más triste es que estas maldiciones que caen, porque lo contrario de bendición es maldición, este enojo de Dios puede tomar generaciones, puede incluso hacerte perder la salvación, aún en contra de los deseos quizás hasta del mismo Dios, porque nosotros tenemos este libre albedrío. Entonces, ¿a quién te pongo por ejemplo acá? Te pongo al rey David. El rey David, el cual pudo alcanzar salvación porque era un fiel siervo de Dios, era un hijo que lo amaba, pero que sin embargo lo desobedeció. ¿Qué maldición le cayó a David por su desobediencia? David cometió el grave error de tomar por mujer a Betsabé, la cual le pertenecía a otro hombre. Pero aparte de eso, aparte de ese gran error, y como podemos ver en la vida siempre va a pasar así, cuando tú actúas mal, todo se vuelve una cadena de eventos y la cosa incluso empeoró, porque luego de que entonces Betsabé estaba embarazada, pues David, aunque trató de que Betsabé se acostara con su esposo, aún así él, siendo fiel siervo, entendiendo que los soldados estaban en guerra, no sintió la voluntad, pues David lo que sugirió fue la muerte de Urías. Sugirió que Urías muriera en la guerra para que de esta manera él tuviera el derecho de tomar por esposa a Betsabé. ¡Cuánta maldad! ¡Qué grave error de David! Se dejó llevar por la carne y esto enojó a Dios, de tal manera que le mandó el mensaje con su profeta
Natán, y al Natán decirle, pues David sintió arrepentimiento, sintió que debía compensar lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde. Entonces, ¿qué sucedió? El enojo de Dios hizo que su casa se dividiera. Primeramente ese hijo murió, el hijo de Betsabé murió, y luego toda su descendencia se dividió, se dividieron los reinos. Un hermano tuvo intimidad con su hermana, la violó, hubo una desunión familiar, todo se volvió un desastre, solo por la desobediencia y la actuación de David. Concluyo diciéndote esto, hermano, es muy diferente cuando es un enojo de Dios a cuando es una prueba. Sé sincero contigo mismo, analiza tu pasado, si ya en los caminos has actuado de manera errónea, has cometido un error que ha enojado a Dios y hoy estás en una prueba la cual hasta que no logres un crecimiento, hasta que no des frutos, vas a seguir encharcado ahí sin crecer en la iglesia, sin ser el predicador, sin ser el evangelista, el profeta que Dios quiere usar, porque aún no has admitido tu culpa, no te has arrepentido y sigues haciendo creer que te estás congregando, que estás haciendo su voluntad, pero en verdad tienes ese pasado ahí al cual no le has pedido perdón. Si es así, analízalo y sé sincero contigo mismo. Pero si es una prueba, si sabes que has sido fiel, si sabes que le has buscado en espíritu, en verdad, si sabes que tú no lo vas a abandonar en medio de la situación que sea, en medio de la batalla, así como Job, espera tu victoria. Tu victoria está más cerca de lo que tú crees. Yo no te voy a profetizar bienestar, no te voy a profetizar victorias si tú no haces lo que tienes que hacer. Dios te bendiga.